Cristalazo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pepe. Pues de una vez repasamos el tema Lenia Batres Guadarrama. Ya dimos versiones, ya escuchamos lo que dijo el doctor en Derecho Everardo Moreno. Su punto de vista, por supuesto, se escuchó aquí con toda pluralidad. Escuchamos las reacciones evidentes por parte del presidente de la República, quien fue el que la designó. Aquí no hay mayor duda. ¿Hacia dónde va la intención de Lenia? Son preguntas que tú podrías ahora comentar con la audiencia. Sí, Pepe, yo quisiera, después de saludar al auditorio, a la audiencia, al público, desearles buen año y que los reyes les traigan algo mejor que el caballito que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Pero antes de lo del asunto troyano, yo me quiero referir al origen de todo esto. Todo lo que ha ocurrido, incluyendo esta designación y esta primera intervención de la ministra, empezó en diciembre de 2018. El presidente de la República, en uno de sus grandes desplantes de propaganda, inventó o adaptó esta vieja tesis del señor Benito Juárez de que los funcionarios tenían que vivir en la medianía justa y no tener salarios grandes y todo eso, porque claro, la guerra de reforma había dejado a este país desfondado financieramente, que entonces no había dinero, punto. El señor Juárez tuvo que andar pidiendo lana aquí y allá porque no tenía dinero. Entonces la austeridad no era una virtud, era una circunstancia. Pero al presidente le convino mucho ese discurso con todo el pobrismo que maneja de sus primero los pobres y todo, y que el gobierno rico y el pueblo pobre, tal y cual. Y los ministros desde el principio le hicieron ver de que no se puede jugar con las percepciones de los funcionarios y de los servidores públicos. Y de ahí les agarró el pleito abierto. Yo recuerdo que en ese diciembre de 2018 les dijo que no eran merecedores de tener a Benito Juárez ahí en el salón de plenos de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, 5 años después, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el presidente no quiere que la Suprema Corte sea así como es. Y entonces, haciendo uso de las facultades constitucionales que tiene, nombra 2 ternas que sabe que no van a pasar en el Senado de la República y entonces designa a una persona y designa a la más aguerrida de sus colaboradoras en este campo. Y muchas personas dijeron, la presencia de Lenia ahí es un caballo de Troya para reventar desde adentro a la Corte. Yo no creo que la señora Lenia sea un caballo. En todo caso, creo que ella estaba adentro del caballo y cuando se hizo la noche, abrieron la puertita, bajaron los guerreros y ya sabemos lo que pasó en Troya. Bueno, pues algo así pasó ayer. Ardió Troya y la señora dijo una serie de cosas tan imprecisas que no me voy a detener en todas porque es muy largo, pero el principal error que cometió es decir que la Corte legisla. Y la Corte no legisla. La Corte corrige las deficiencias de procedimiento parlamentario porque el procedimiento parlamentario obedece a un sistema jurídico, no a una conveniencia política. ¿Y cuál es la necesidad que tiene este gobierno, que ya no lo va a cumplir, pero lo va a cumplir su segundo piso? Que es simplemente nombrar por voto directo a los ministros de la Corte y lograr de esa manera la partidización exitosa para el partido mayoritario de la Administración Constitucional de Justicia. Mentira que la Corte esté por encima de la Constitución. La Corte no hace nada excepto decir si otras acciones jurídicas corresponden o no corresponden al espíritu y al texto de la Constitución. No es como dice, por ejemplo, aquí, dice, ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley. No es cierto.
como es el otorgamiento de suspensiones en casos de inconstitucionalidad. No, la Corte otorga suspensiones cuando hay violaciones al procedimiento jurídico. La Corte es la última barrera defensiva en lo jurídico que tenemos los ciudadanos en este país. Pero eso no le conviene a quien lleva como lema de conocimiento sobre la ley y la Constitución que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley. Lo cual se amplía y dice, pues no me vengan con el cuento de que la Constitución es la Constitución, porque la Constitución pues no es otra cosa más que una ley que lo abarca todo y de ahí se derivan todas las demás a partir de los principios constitucionales. Entonces, la ministra dice que el carácter inimpugnable de sus decisiones ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Otro error. No es cierto. La Constitución tiene un tribunal que la interpreta, que la aplica. No, alguien tiene que aplicar la Constitución. Alguien. Y ese alguien es un cuerpo colegiado de excelencia, ahora una excelencia un poco, pues ya abollada, ¿no? Pero se supone que los ministros de la Corte son grandes expertos en el derecho constitucional. Entonces, esto que estamos viendo es el principio del fin de la Suprema Corte, así como nosotros la conocimos. Esto no va a detenerse aquí. Este es un paso más y pues los siguientes pasos serán cuando haya una modificación que no requiera el número de votos para un cambio constitucional, se van a modificar las leyes. Y una vez que las leyes se modifiquen, este grupo de personas impuestas por el presidente de la República en la Corte van a actuar diciendo que sí son constitucionales los cambios. Entonces van a pasar los cambios. Y uno de esos cambios va a llevar, si ellos logran una mayoría en el próximo Congreso, a que la Corte se convierta en no en una Suprema Corte de Justicia, sino en una Suprema Corte de Justicia electoral. Electoral por la manera como van a llegar los ministros. Y entonces le van a obedecer no a la Constitución, le van a obedecer al partido. ¿A quién le van a obedecer? Al señor de Palenque, obviamente. Muchas gracias, Rafael. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona. Su observación, su comentario sobre la llegada de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.